buenas noches, bienvenidos a otra edición de Universidad Noticias en Señal LU, el canal 30, en la televisión digital abierta, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Acuérdate que estamos en www.universidad.com.ar, a donde se reúne todo el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, y que si tenés Supercanal HD nos encontrás en la señal número 22. Como todas las noches te invitamos a que nos acompañes hasta las 22 porque hay mucha información para desarrollar en el plano local, nacional e internacional. Y como siempre arrancamos con los títulos más importantes de esta jornada. Ítem Aula, el SUTE denunció un golpe institucional. El secretario general del SUTE, Sebastián Enríquez, denunció que el Ejecutivo, con Alfredo Cornejo a la cabeza, dio un golpe institucional al incidir en el funcionamiento de la Suprema Corte, en lo que respecta al pedido de inconstitucionalidad del ítem Aula, sin respetar la división de poderes. Frente a esto, anunció que presentaron un recurso ante la justicia para que el tribunal revea su decisión de resolver el tema en plenario. Se debate el presupuesto 2018 en el Congreso de la Nación. En la última sesión del año, los diputados comenzaron a debatir pasadas las 11:30 de la mañana, un tema que es clave para el gobierno, el presupuesto 2018. La jornada que también tratará los proyectos de consenso fiscal y responsabilidad fiscal, la ley de gastos y recursos para el año próximo y los proyectos acordados entre la Administración Nacional y 23 de los 24 gobernadores que fueron avalando ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Cataluña, los independentistas tienen mayoría y Carles Puigdemont podría recuperar su cargo. En las históricas elecciones de Cataluña, los partidos independentistas se sitúan a la cabeza, por delante del bloque de fuerzas favorables a la unidad de España, según los primeros resultados del escrutinio. Esto, sin embargo, Ciudadanos ha sido el partido independentista más votado y se ubica en segunda posición. Las fuerzas no separatistas, Ciudadanos, los socialistas y el Partido Popular sumarían 57 bancas y el 43% de los votos. Y ahora sí hablamos de nuestra provincia, de la educación y particularmente del ítem Aula, porque el SUTE en esta jornada denunció un golpe institucional justamente por lo que ha estado sucediendo en estos últimos días con respecto al ítem. Enríquez, el secretario general del SUTE, explicó que este recurso se llama incidente de nulidad y tiene como objetivo denunciar las irregularidades en el proceso que desembocó en la aceptación de parte del máximo tribunal del pedido del gobierno de analizar el caso del ítem Aula en plenario, en lugar de que solo lo hicieran los jueces de la Sala 2. Esto es lo que dijo Enríquez. El 15 de diciembre se vencía el plazo para dictar la sentencia y a ese momento consta en el expediente que ya había 2 votos emitidos, el de Palermo y Adaro. El juez Valerio tenía que emitir su voto antes del 21 de noviembre, es decir que su voto estaba vencido. Amparándose en el Código Procesal, el dirigente afirmó que hay un momento en el que las partes son notificadas de que ya está todo listo para avanzar en la sentencia y a partir de ese momento corren 60 días hábiles para que haya una sentencia. Esos 60 días hábiles se dividen entre los 3 miembros de la Sala número 2 que estaba a cargo de expedirse sobre este caso. Vamos a escuchar algunos minutos de lo que decía Sebastián Enríquez, el secretario general del SUTE, y Alfredo Cornejo, el gobernador de la provincia, que también se manifestó con respecto a esta disputa. Estamos presentando en el día de hoy un incidente de nulidad en la Corte Suprema de Justicia. Le estamos pidiendo en principio a la Corte que, anule el llamado a fallo plenario que convocó el presidente de la Corte, el juez Nanclares, y le estamos pidiendo que una vez anulado ese llamado, pase a dictado de sentencia, la redacción de la sentencia que ya estaba lista. El 15 de diciembre era el plazo real donde se vencía para dictar sentencia. Y a ese momento consta en el expediente que ya había 2 votos emitidos, Palermo y Adaro. Y el juez Valerio tenía que emitir su voto antes del 21 de noviembre. Su voto estaba vencido. Es decir, que teníamos básicamente ya la sentencia en autos. ¿Cuándo el gobernador podría haber planteado que fuera un fallo plenario de la Corte? Antes de que se avanzara en el proceso de sentencia. Hay un momento en donde las partes son notificadas que ya está todo listo para avanzar en la sentencia. Entonces acá hay muchas ilegalidades. Por un lado, porque el gobierno, cuando tendría que haber planteado esto, no lo planteó.
se avanzó en el dictado de la sentencia, se emitieron los votos, se eligió el juez preopinante. Antes de todo eso, el gobierno tenía que haber planteado esto. Acá lo que hubo fue una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, para nosotros un golpe institucional, como lo he planteado. Entonces hoy estamos presentando ese recurso de nulidad, le estamos pidiendo a la Corte que sea seria en la resolución de esto, que no dé curso a esta ilegalidad, y ahí a partir de esa respuesta veremos cómo seguimos. Pero obviamente me parece que tiene que ver con las filiaciones políticas y con las presiones que genera el Poder Ejecutivo sobre la justicia, porque acá hay un dato político. Acá cuando un juez no falla como el gobierno quiere, o se le hace yuri, o se lo recusa, etc. O sea, acá hay un solo tipo de fallo aceptable hoy en la justicia, el que el gobierno busca. Mañana viernes hay respuesta de algunos de los gremios, aspiramos a llegar a un acuerdo con algunos, y con los que no podamos llegar a un acuerdo saldrá decreto. En el SUTE hemos pactado pasar al 1 de febrero, en la última semana de enero reunión técnica, y 1 de febrero la última propuesta. Ellos pidieron que no le hiciéramos la última propuesta y nosotros aceptamos eso, o sea, pactamos eso al menos. Con el resto. En el resto aspiramos a terminar todo ese proceso ahora a fin de año, como lo teníamos previsto, y con el SUTE se lo concedimos porque lo pidieron ellos, que le hiciéramos la última propuesta hoy, que no se la hiciéramos ahora. Entonces aceptamos eso. Por supuesto también firmó el SUTE, algo que es importante que sepan toda la opinión pública, que pactaron que el 15 de febrero tienen que dar una respuesta por sí o por no, no que la pueden estirar en el tiempo hasta que se les dé la gana, hasta el inicio de clases y demás. No, el 15 de febrero tienen que decir sí o no a la última propuesta, que se le va a hacer el 1 de febrero. Y pasado eso, si no llegamos a un acuerdo, vamos a sacar un decreto. Pasamos al plano nacional porque hoy se está tratando el presupuesto nacional 2018 en el Congreso. En este momento se sigue debatiendo allí en el Congreso los diputados sobre este presupuesto 2018, que sobre todo para la oposición generaría mucho endeudamiento, y es ahí en donde está el punto de inflexión. En la última sesión del año, los diputados comenzaron a debatir, pasadas las 11 de esta mañana, el presupuesto 2018, donde se va a tratar además los proyectos de consenso fiscal y responsabilidad fiscal, y se preveían más de 18 horas de debate. De hecho, ya se ha cumplido este término. El presupuesto 2018 contempla un crecimiento anual del 3,5% del PBI, un aumento del 12% para la inversión y una inflación anual promedio del 15,7%, consistentes con las metas que se ha planteado el Banco Central de la República Argentina, del 10%, con una variación en más o menos del orden del 2%. Vamos a compartir a continuación lo que decían hace algunas horas, en algún descanso, en algún cuarto intermedio de este largo debate que está teniendo el presupuesto 2018 nacional. Leopoldo Muro, diputado nacional del Frente para la Victoria del Partido Justicialista, Mirta Tundis, la diputada nacional del Frente Renovador, y Romina del Pla, diputada nacional del Frente de Izquierda. Tiene la palabra. Vamos a votar en contra del presupuesto por varias razones, pero las más importantes son: en primer lugar, se incrementa en un 30%, y nosotros sabemos que es una cifra mentirosa porque en realidad es más, el pago de intereses de la deuda pública. Lo que significa, obviamente, recortar muchas partidas de salud, de educación, que se van a ver perjudicadas por este endeudamiento desaforado del gobierno. Llamativamente, en el mes de septiembre ya se había instalado dentro del presupuesto la quita de esos 100.000 millones de pesos que hoy están destinados para las provincias. Lamentablemente fue un engaño más del gobierno, que en verdad no lo sinceró antes de las elecciones, donde tenían previsto quitarles a los que menos tienen para dárselos a las provincias, que es entendible. Las provincias necesitan gobernabilidad, pero ¿por qué sacárselo a los jubilados? Bueno, el Frente de Izquierda va a votar en contra del presupuesto y del pacto fiscal. Como ayer lo expresamos en la Comisión de Presupuesto, es un presupuesto de ajuste. Es un presupuesto que no da cuenta de la realidad. Están hablando de una proyección de inflación del 10%, cuando es claro que acaban de autorizar aumentos del gas del 54%, aumentos de la luz del 70%, y esto refleja que no hay forma de que les termine dando una inflación del 10%. Esa pauta inflacionaria tiene un solo objetivo, que es colocar un techo en las paritarias salariales, y por lo tanto, como ya se hizo este año,
cuando se preveía 17%, y estamos terminando casi en un 25%, ese techo en las paritarias que se terminó imponiendo en la mayoría de los casos significó una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, y en ese punto también vemos que este presupuesto forma parte de una misma lógica, una misma política que se complementa con la reforma previsional. Si entras en www.universidad.com.ar, allí en el portal de noticias hay una nota donde está el enlace para que accedas, como vamos a hacer en este momento, a la sesión en vivo allí en el Congreso de la Nación, a ver y a escuchar lo que están diciendo justamente los diputados en este momento. Vemos al diputado Felipe Solá, vamos a escuchar unos minutos. Para lo cual hay que copar los barrios. Copar los barrios implica no solamente coparlos con vendedores, sino también hacerse importante en los barrios, pisar fuerte en los barrios, hacerse más populares que la policía, por ejemplo. Eso ocurre en el conurbano y ocurre en los conurbanos de las grandes ciudades, ocurre especialmente en los barrios humildes, donde se venden pocas dosis a muchas personas, donde no hay concentración en la demanda. Por lo tanto, la política más importante que se puede realizar para bajar el nivel de adicciones, pero sobre todo para bajar el nivel de inseguridad y incluso también en defensa de la salud, pero sobre todo encarándola como un problema social, es decir, un problema que se le plantea a cada barrio, no solamente a los que se drogan, sino a los que no se drogan, que se les plantea un segundo problema de peligrosidad. Por eso es un problema social, porque es un problema de los dos. No tiene ese abordaje la Cedronar, es decir, lo tiene, pero necesita más plata para eso. Hubo un decreto del presidente Macri que le dio 300 millones más. Pero ¿sabe cómo es esto? Bueno, le damos un poquito más, pero no cambiamos el modelo. Y está aprobado que hay que abrir casas o centros de atención que capten. ¿Para qué? ¿Para internar a alguien? Sí, para internar a alguien. Impedido en muchos casos por un artículo de la Ley de Salud, entre paréntesis. Pero además, para crear redes, empoderar a los barrios, redes de madres, de padres, de exadictos, de adictos. Esas redes empoderadas empiezan a ser exactamente el ejército opuesto al ejército que vende drogas. Y son vecinos de casa. Así compartíamos en vivo. Esto está sucediendo en el Congreso de la Nación. Es el debate por el presupuesto nacional 2018. Vos podés acceder a través de la nota que está publicada en www.unidiversidad.com.ar y escuchar y seguir este debate atentamente. Ya llevan muchas horas los diputados en el Congreso tratando de llegar a un acuerdo para las modificaciones que se pueden llegar o no hacer, y en caso de que resulte aprobado debe girarse directamente al Senado para que se convierta en ley. Acordate que podés seguirlo justamente a través de nuestro portal de noticias. Y justamente en el marco del Congreso, antes de que comenzara este debate, que ya lleva muchas horas, se habló sobre los hechos de violencia que se vivieron en estos últimos días alrededor del Congreso en cuanto al tratamiento de la reforma previsional, justamente 2 jornadas en donde hubo enfrentamientos entre ciudadanos y ciudadanas y la Gendarmería, y ayer se produjo un hecho de violencia en donde el diputado Martín Lustó fue agredido durante una protesta de empleados del Banco Provincia que se manifestaban frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad, allí en la calle Callao. La protesta era en contra de la reforma por las jubilaciones de la entidad que está impulsada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Lustó, que fue presidente de este banco, el Banco Provincia, en el 2005, pasaba por la zona cuando los manifestantes lo reconocieron y comenzaron a empujarlo y agredirlo, como estamos viendo en las imágenes. El diputado tuvo que ser socorrido por los efectivos de la policía de la ciudad. Justamente con respecto a este hecho se hizo hincapié durante cuando comenzaba la sesión allí en el Congreso y se manifestaba el diputado Martín Lustó de Evolución Radical y también los distintos jefes y diputados de los bloques, como lo hizo Horacio Pietragalla, el diputado nacional del Frente para la Victoria, y Mario Negri, el diputado nacional de la UCR, el jefe del interbloque Cambiemos. En primer lugar, quiero obviamente agradecer todas las demostraciones de solidaridad y las manifestaciones de repudio, pero quería reflexionar un poquito más sobre algunas de las cosas que están ocurriendo. Las imágenes que vemos en la Argentina en los últimos tiempos no son normales en ningún país del mundo. Si uno tiene que buscar otras naciones donde no un episodio, sino la repetición permanente de episodios de índole violenta
sea tan asidua como en la Argentina, se va a encontrar solamente en sociedades en franca descomposición. Han sido agredidos colegas que están acá, han sido agredidos manifestantes legítimos, han sido agredidos miembros de las fuerzas de seguridad, han sido agredidos, hemos visto imágenes, también la de Rafael Nahuel. Tenemos permanentemente una situación o un estado de ánimo, de tensión y de violencia en la Argentina. Y agradezco mucho los discursos. En general me pasa con algunos de ustedes, por ejemplo con la diputada Camaño, que después de oírla hablar digo no tengo más nada que decir. Pero también quisiera señalar que a veces aún coincidiendo el tono con el que nos decimos las cosas no contribuye a resolver. Puedo coincidir con algunas de las cosas que dijo el diputado Moró, pero cuando veo cómo las dice, siento que está justificando cosas en lugar de intentar bajar o moderar los ánimos. Creo que somos todos responsables de lo que estamos pasando. Somos todos responsables, particularmente nosotros, la clase política, la clase dirigente. Somos responsables de los episodios de las últimas semanas, de los de afuera, de los de adentro. Somos responsables de lo mal que discutimos la reforma tributaria el otro día. Somos responsables de haber discutido mal, pronto, a las apuradas y por imposiciones, un cambio en la actualización de las jubilaciones. Somos responsables también de lo que pasa estructuralmente en la Argentina. Somos responsables de que la Argentina esté enojada, de que estemos unos contra otros. Quiero decir también que nosotros nos solidarizamos con lo que sufrió el compañero del Congreso de Banca, Lustó, por ayer, pero lamentablemente, por ejemplo, que vi la solidaridad de Amadeo con él, pero no vi la solidaridad de Amadeo con Mayra Mendoza, y pido que se rectifique y que que diga me equivoqué y que diga que no está de acuerdo con que se reprima a un diputado nacional, que se le tire, eran 5 policías federales contra una compañera que no pesa más de 50 kilos y le tiraron gas pimienta en la cara. La violencia debe ser rechazada en todas sus manifestaciones. Yo creo que necesitamos, más que una declaración, dar un mensaje, una respuesta, una conducta y una actitud. Aún en el marco plural de las diferencias que existen en la política, en los niveles de tensión que tiene la sociedad, nada justifica que el camino de la violencia va a ser la solución aún de la impaciencia que pueda existir socialmente. En el plano internacional de la información hay que hablar de Cataluña porque ha estado viviendo esta jornada denominada el 21D, una jornada de elecciones en donde con el 84% de las mesas ya que han sido escrutadas, se puede decir que los separatistas están liderando las elecciones. Han sido históricas justamente para Cataluña esta jornada. Los partidos independentistas se están situando a la cabeza por delante del bloque de las fuerzas favorables a la unidad de España y son los primeros resultados del escrutinio. La coalición Junts per Catalunya, el partido Esquerra Republicana y la candidatura de Unidad Popular han obtenido la mayoría absoluta en el Parlamento catalán con 70 bancas y cerca del 48% de los votos. Sin embargo, Ciudadanos es el partido antiindependentista, ha sido el más votado y se está ubicando en segunda posición. Las fuerzas no separatistas, los socialistas y el Partido Popular sumarían 57 bancas y el 43% de los votos. Cataluña, sin embargo, debe aún formar un gobierno una vez que se constituya el nuevo Parlamento que salga de las urnas. El 23 de enero del 2018 es la fecha a tope para constituir un nuevo Parlamento regional en Cataluña, una jornada en la que también se va a elegir el presidente y los miembros de la mesa de la Cámara, y la ley contempla un máximo de 20 días hábiles desde la celebración de las elecciones para constituir esta nueva Cámara.
que va a tener 135 personas y en la que el control de las 68 bancas define la mayoría absoluta. Y el 7 de abril es la fecha límite para encontrar un nuevo candidato a presidir el Ejecutivo Regional en el caso de que no se logre una investidura en febrero. Así que allí están las fechas entonces, habrá que esperar a que termine el escrutinio, pero las bocas de urnas están casi seguras, es lo que dicen los medios de Cataluña y de España. Justamente es un resultado que ha sorprendido por un lado, pero bueno, hay muchos que están seguramente festejando. Habrá que ver cómo continúa este proceso con estas fechas y si logran realmente armar esta Cámara y armar este Ejecutivo para lograr la independización. Hacemos una pausa en Universidad Noticias y enseguida volvemos.